Muy buenos días, tardes, noches, señores estudiantes. Les habla el doctor Zenobio Mina Arteaga, docente titular de la Cátedra de Anatomía, para presentarles el tema del oído, y por lo largo del tema vamos a dividir esto en oído externo, oído medio y oído interno con sus diferentes componentes. Dentro de lo que es la descripción misma, debo aclarar que gran parte de estos componentes anatómicos están englobados dentro de lo que es el peñasco del temporal, por lo tanto se requieren hacer cortes de temporal para entenderlo, y algunas de las estructuras como oído externo, por ejemplo, y parte del oído medio, se pueden observar tanto en lo que es el cadáver como en el vivo. Hago mención de esto, ya que, por ejemplo, oído interno se encuentra englobado dentro del peñasco del temporal y las estructuras son tan pequeñas que en realidad es muy difícil de describir e incluso de identificar cuando solamente se hacen al corte, y es preciso recurrir a los fresados que nosotros tenemos que hacer para explicar el tema. Por ejemplo, para ver lo que es la vía vestibular, nosotros vamos a describir lo que son los conductos semicirculares, y estos conductos semicirculares tienen una disposición tal que están orientados en los tres planos que corresponden a la disposición espacial, ¿sí? O sea, el superior o conducto semicircular anterior está en relación perpendicular al eje mayor del peñasco del temporal. El posterior está en relación paralela, en tanto que el lateral está en sentido horizontal. Esto para darnos más o menos lo que es la posición o ubicación corporal que tiene el organismo humano. Para su mejor comprensión, voy a describir desde lo que es el oído interno hacia afuera, ¿sí? Si nosotros partimos del oído interno, ¿sí? Tenemos que decir que está compuesto por un laberinto óseo y un laberinto membranoso. El laberinto óseo, al igual que el laberinto membranoso, tiene una parte central que nosotros conocemos como el vestíbulo, una parte anterior que nosotros conocemos como el caracol o la cóclea, ¿sí? Y una parte posterior que vamos a describir como los conductos semicirculares del laberinto óseo. Igualmente, dentro de lo que viene a ser la terminación nerviosa del nervio coclear y de los dos nervios vestibulares correspondientes al octavo par craneal, que es el nervio vestíbulo coclear, ellos salen por el fondo del conducto auditivo interno o del meato auditivo interno, conjuntamente con lo que ustedes han visto como el nervio facial, ¿no es cierto? Dividimos en cuadrantes este conducto conducto auditivo interno, de tal forma que el cuadrante anterior y superior corresponde a la salida del nervio facial, el cuadrante anterior e inferior corresponde al nervio coclear, y los cuadrantes posterior, superior e inferior, ¿no es cierto?, corresponden a la salida o a la emergencia de los nervios provenientes del vestíbulo y de los conductos semicirculares correspondientes al nervio vestibular superior y nervio vestibular inferior, para posteriormente dirigirse hacia lo que es el surco bulbo protuberancial o bulbo pontino y recorrer toda la vía vestibular y la vía coclear. Este laberinto óseo, que está en contacto íntimo con lo que es el conducto auditivo interno, tiene esta disposición, y en su parte interna vamos a nosotros describir los diferentes elementos que corresponden a las paredes del vestíbulo, de los conductos semicirculares y de la cóclea. Particularmente en la cóclea existe una cresta que sigue todo lo largo de las 2 vueltas y media que da alrededor de su eje cónico. El vestíbulo óseo, sí, lo describimos cual si fuera un cubo con paredes superior, posterior, anterior, etcétera, ¿sí? Y la desembocadura de cada uno de los extremos, tanto ampular como no ampular, de los diferentes conductos semicirculares, se da en el vestíbulo, particularmente en la pared superior y en la pared posterior, en tanto que en la pared anterior va a estar comunicado ampliamente con lo que es la cóclea o el caracol.
entre la cóclea y el caracol, ustedes saben que está la primera porción del trayecto del nervio facial intrapetroso. Si nosotros vamos a ver por fuera lo que son los conductos semicirculares, ¿sí? Tenemos una vista externa en donde vamos a observar esta pequeña ventana, que es una ventana de comunicación con el oído medio. Es la ventana oval o también llamada ventana vestibular, que conecta directamente con una de las rampas, con la rampa superior, llamemos así, de lo que viene a ser estas 2 vueltas y media que da el caracol. Esta rampa se llama rampa vestibular. A nivel de lo que es el vértice mismo, esa rampa vestibular volverá por una rampa inferior para terminar en lo que viene a ser la rampa timpánica, y esa rampa timpánica está conectada directamente con la ventana oval. Esto lo vamos a ver más claramente con lo que estudiemos el laberinto membranoso. Cabe remarcar que los conductos semicirculares que desembocan en la pared superior e inferior tienen 2 características. Por una parte, las características de la longitud entre el conducto semicircular lateral, que mide una longitud de 15 milímetros, el conducto semicircular anterior, 17 milímetros. El anterior también es conocido como superior y es quien va a formar la eminencia arqueada o eminencia arcuata en la cara antero-superior del peñasco del temporal. El conducto semicircular posterior, ¿sí?, es el más largo de todos, tiene 19 milímetros de longitud. El conducto semicircular posterior y el conducto semicircular anterior se unen para formar en un solo conducto, uno de los conductos, y desembocan de manera única en lo que viene a ser la pared posterior del vestíbulo óseo. Si nosotros vemos la disposición del caracol, vamos a ver que este gira alrededor de un eje cónico, y ese eje cónico se denomina para nosotros modiolo, ¿sí? Ese modiolo, ¿sí?, da unas 2 vueltas y media y finalmente llega al vértice o columela, y como este es un conducto tubular que tiene una cresta, va a ser dividida por esa cresta en una rampa superior o vestibular y una rampa inferior o timpánica. La disposición de esta rampa superior y la rampa inferior, ¿sí?, dividida por esta cresta, va a ser completada en el laberinto membranoso por lo que es un conducto independiente, que es el conducto coclear. Ahora, fíjense que esta cresta espiral va hasta el vértice, ¿sí?, también da 2 vueltas y media, y a nivel del vértice se continúa con la rampa inferior, o sea, la rampa vestibular, que es superior, con la rampa timpánica, que es una rampa inferior, y esta pequeña porción que está unida, donde el líquido endolinfático sube por la rampa vestibular y vuelve por la rampa timpánica, ¿no es cierto?, va a llamarse lo que nosotros vamos a conocer en el futuro como el helicotrema. Igualmente, en el vestíbulo óseo, nosotros tenemos que describir, además de la desembocadura de los distintos extremos de los conductos semicirculares, tanto ampular como no ampular, 2 pequeñas fositas, una pequeña fosita que es hemisférica y la otra fosita que es la fosita semiovoidea. Estas van a estar ocupadas por lo que viene a ser, por una parte, el utrículo y por otra parte el sáculo, que son componentes del vestíbulo, del laberinto membranoso del oído interno. Este caracol óseo, entonces, si nosotros lo describimos esquemáticamente, gira 2 vueltas y media alrededor de lo que es el modiolo, ¿no es cierto? Y en lo que viene a ser el segmento adherido, no libre de lo que viene a ser la cresta espiral ósea, vamos a encontrar numerosos orificios, y esos orificios dan paso a la salida de lo que en este segmento se va a alojar como lo que nosotros en el futuro vamos a conocer como el órgano de corte, en el interior de lo que es el conducto coclear.
ese pequeño órgano, que es el órgano de Corti, está en relación con los receptores que se encuentran en él y finalmente los pequeños filetes nerviosos que salen a través de estos orificios y estos orificios son conocidos como el conducto espiral de Rosenthal clásicamente. Estos pequeños orificios que existen en el interior de la lámina espiral ósea van a dirigirse alrededor de lo que es el modiolo, y en el modiolo, básicamente en la base del modiolo, es donde se va a formar el nervio coclear para posteriormente dirigirse ya en el fondo del conducto auditivo interno, ¿no es cierto?, en el cuadrante anterior e inferior, dirigirse a través del conducto auditivo interno hacia lo que es la vía central de la vía vestibular, ¿sí? También es lógico mencionar que la cresta espiral ósea tiene en su parte final, a la altura de lo que viene a ser la helicotrema, ¿sí?, un pico o álamos de la cresta que también es digno de consideración. El laberinto membranoso, sí, está formado igualmente por un vestíbulo membranoso, ¿sí? Básicamente este tiene a lo que es el utrículo, el sáculo, el conducto endolinfático, que es una comunicación del utrículo y del sáculo hacia lo que es el seno endolinfático, y además tiene los conductos semicirculares con su extremo ampular y su extremo no ampular. Además de ello, en la parte anterior, el conducto coclear que les decía, ¿sí? Y el conducto coclear está unido a lo que viene a ser este es el conducto coclear, ¿sí? Recorre todo lo que es hasta el vértice, la cóclea, y está unido mediante este pequeño conducto al sáculo, que es el canales reuniens, o también llamado el conducto de Hensen. Si nosotros recordamos cómo estaba la disposición del vestíbulo, perdón, de lo que es el caracol óseo, ¿sí? Nosotros fácilmente vamos a poder decir que existen las dos rampas, la rampa inferior o rampa vestibular, la rampa inferior o rampa timpánica, y la rampa superior o rampa vestibular, que estaban comunicados mediante la ventana vestibular o ventana oval con lo que es el oído medio. Entonces, este pequeño conducto, ¿sí?, nos va a servir para describir lo que es la emergencia del nervio coclear hacia lo que es el conducto auditivo interno. Igualmente, en el interior de lo que es el vestíbulo membranoso vamos a encontrar lo que es el utrículo y el sáculo, donde básicamente los conductos semicirculares, tanto ampulares de los conductos semicirculares, perdón, el extremo ampular de los conductos semicirculares y lo que viene a ser el utrículo y el sáculo, tienen receptores que vamos a describir posteriormente para formar el nervio vestibular superior y el nervio vestibular inferior, parte del octavo par craneal que ustedes están viendo aquí en conjunto. Entonces, vayamos a lo que es esta misma cresta espiral ósea. Si nosotros lo dividimos, esta celeste representa la cresta espiral, y esa cresta espiral está unida hacia lo que viene a ser, perdón, esta es la cresta espiral ósea, este es el ganglio de Corti, ¿sí? Es el extremo de libre de esa cresta espiral ósea, va a estar unido a una membrana que nosotros vamos a conocer de ahora en adelante como membrana basilar, ¿sí? Y por otra parte también está unida a otra membrana, que es la membrana de Reisner, y forman entre lo que viene a ser la membrana de Reisner y la membrana basilar lo que es el límite del conducto coclear. Este conducto coclear está lleno de endolinfa, y esa endolinfa va a circular alrededor de lo que es el conducto coclear, ¿sí? Y en el interior de ello describimos nosotros lo que es el órgano de Corti. Y este órgano de Corti tiene células receptoras, y esas células receptoras chocan de alguna forma, llamemos así, por el temblor de la membrana basilar, chocan contra esta pequeña membrana que es conocida como la membrana tectoria. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de la audición? Primeramente, la cadena de huesecillos que vibra al recibir el impacto
desde la membrana timpánica, ¿no es cierto? Bombea con la base de la platina lo que viene a ser la rampa vestibular. Ese bombeo de la rampa vestibular llena de líquido toda esta rampa vestibular hasta lo que es la helicotrema, y en la helicotrema vuelve el líquido a través pero de la rampa inferior, que es la rampa timpánica. Entonces esta rampa timpánica aumenta la presión de tal forma que la membrana basilar sube, ¿sí? Y aplasta, diremos, estos receptores. Estos receptores que están a este nivel, ¿sí?, en el órgano de Corti, son aplastados en sus cilios que están ubicados en la porción apical contra lo que viene a ser la membrana tectónica. Entonces, desde la membrana timpánica, la vibración de las ondas sonoras, o sea, la vibración que provoca las ondas sonoras sobre la membrana timpánica es transmitida a la cadena de huesecillos. Y a su vez la cadena de huesecillos transmite hasta lo que es el último huesecillo, que es el estribo, y este estribo, mediante su platina, por su base, ¿no es cierto?, empuja al líquido de tal forma que la rampa timpánica aumenta de presión hasta la helicotrema. Luego de que ha llegado a la helicotrema, ese mismo aumento de presión se transmite a la rampa timpánica, y esa rampa timpánica hace vibrar, llamemos así, esta que sería la membrana basilar que tiene el órgano de Corti. Y ese temblor que tiene la membrana basilar del órgano de Corti por aumento de presión de lo que es la rampa timpánica, ¿sí?, es lo que va a ser percibido por los cilios que tienen estas pequeñas células que son las receptoras del órgano de Corti, cuyo potencial se activa entonces un potencial de acción, y ese potencial de acción o esa despolarización se transmite ya convirtiendo un estímulo que era un estímulo mecánico en un estímulo que es de tipo químico ya. Esa despolarización se transmite al ganglio de Corti o ganglio coclear, y a través de los pequeños orificios del conducto espiral o de Rosenthal salen y forman los diferentes filetes que van a dar lugar al origen del nervio coclear. Entonces, por favor, les pido nomás yo que estudien un poquito más respecto a lo que viene a ser el impulso físico, ¿sí?, realizado por la membrana, por la base de la platina hacia lo que es la cóclea, y la transformación en estímulo químico mediante el desplazamiento de los cilios y despolarización de estas células que son los receptores de las células sensoriales que tiene el órgano de Corti. Toda esta transmisión que hace, ya lo hemos visto en vías de conducción 2, ¿no es cierto?, esta transmisión desde lo que es el órgano de Corti a través del ganglio de Corti es transmitido a los núcleos que se encuentran en el puente. Estamos hablando del núcleo coclear anterior y posterior, y posteriormente estas fibras se decusan formando lo que es el cuerpo trapezoide y van a ir hacia los centros superiores, particularmente hacia lo que es, por una parte, el diencéfalo, si se acuerdan ustedes, a través del cuerpo geniculado medial, y del cuerpo geniculado medial al colículo caudal del mesencéfalo, ¿sí? Y finalmente van a terminar en lo que es el área 41 de Brodmann. Esta área 41 de Brodmann, si nosotros vemos en lo que es la cisura lateral, tiene una organización tonotópica de tal forma que los tonos graves van a llegar solamente hasta lo que es el vértice y no logran volver hasta la base en lo que es el impulso. En cambio, los tonos agudos son más fuertes y esos llegan al vértice y vuelven a bajar hasta la base, y finalmente es en la base que estas células, ¿sí?, en la base de la cóclea van a ser detectados los tonos agudos. Igualmente, la vía vestibular, ¿sí?, tiene origen tanto en lo que viene a ser los extremos ampulares de los conductos semicirculares y lo que viene a ser el utrículo y el sáculo para formar los nervios vestibulares.
¿sí? Existen crestas a nivel de las terminaciones de los ampulares de los conductos semicirculares que detectan el movimiento del líquido endolinfático que circula en este laberinto membranoso de los conductos semicirculares. Y a nivel del utrículo y del sáculo existen máculas, y esas máculas están conformadas por pequeños elementos que son los otolitos, y los movimientos de estos otolitos van a ser captados por las células maculares que también tienen pequeños cilios. Entonces, el movimiento de los cilios causado por el movimiento de los otolitos, que a su vez ha sido causado por el movimiento estático en relación a lo que es el movimiento corporal, va a ser captado por estas pequeñas células que están localizados en el utrículo y en el sáculo. Y en cuanto al movimiento dinámico, ellos van a ser captados en los distintos conductos semicirculares, particularmente en los extremos ampulares, mediante estas crestas por solamente el movimiento del líquido endolinfático. Es decir, si nosotros giramos la cabeza hacia la derecha, ¿sí? por propia estática del líquido, va a girar hacia el lado contrario en el interior de los conductos ampulares, de tal forma que estimulará al conducto semicircular correspondiente del lado que estemos girando. Entonces, si subimos, particularmente el conducto semicircular lateral, se estimulará, en tanto que si bajamos, ¿sí? particularmente el conducto semicircular superior será el que se estimule. Entonces hay ese juego en las tres direcciones del espacio para la movilización del líquido endolinfático contenido en el interior de lo que son los conductos semicirculares del laberinto membranoso. Igualmente, esta vía va a ser captada, ¿sí? desde lo que viene a ser las crestas ampulares o el utrículo y el sáculo del vestíbulo óseo, ¿no es cierto?, van a ser transportados mediante un ganglio que nosotros conocemos como el ganglio vestibular o ganglio de Scarpa para los clásicos, hacia lo que viene a ser los núcleos vestibulares localizados en la parte superior del bulbo raquídeo y en lo que viene a ser la protuberancia. Si se acuerdan ustedes, existía un núcleo superior, inferior, un lateral, el de Deiter, ¿no es cierto?, el medial, etcétera. Todos estos impulsos desde las crestas y de las máculas localizadas en lo que viene a ser el vestíbulo y los conductos semicirculares llegan a estos centros para posteriormente, a partir de los núcleos vestibulares, originar la vía vestíbulo espinal, por ejemplo, para lo que es el equilibrio corporal y el control del tono muscular, pero a su vez también estos están conectados con los núcleos localizados en el mesencéfalo y en la parte inferior de la protuberancia, particularmente los núcleos oculomotor y abducens. Mediante estas conexiones, estos núcleos controlan el giro de los globos oculares cuando uno se inclina hacia cierto lado, de tal forma que el paralelismo se conserve en lo que es la visión en ambos ojos, ¿sí? Y aumentando, diremos, el tono muscular de los músculos que controlan, ¿sí?, particularmente los movimientos de la cabeza. Esta integración ya lo hemos estudiado en el sistema nervioso central, como es la integración de los movimientos óculo-céfalo-giros, ¿sí? Ahora sí, con ese pequeño entremés de lo que es oído interno, ya vamos a lo que es el estudio del oído medio. Vamos avanzando hacia afuera y para explicarnos lo que es los mecanismos físicos de la audición. El oído medio, como ya les había dicho, está conformado en la parte media por lo que es la caja timpánica. En la parte anterior está formado por lo que es la trompa faringotimpánica, ¿sí?, o trompa de Eustaquio, y en la parte posterior está formada por una serie de celdas que están localizadas en la apófisis mastoides, cuyas celdas u orificios de comunicación van a terminar en un gran antro, que es el antro mastoideo, y ese antro mastoideo también comunica
con la caja timpánica mediante lo que es el adictus antrum, que vamos a describir en la pared posterior de la caja del tímpano. Para entender mejor, vamos avanzando un poquito respecto a lo que es el oído medio, ¿sí? Todos estos componentes están básicamente llenos de aire, ¿sí? Como contenido de la caja timpánica tenemos a la cadena de huesecillos, que va a ser la encargada de transmitir hacia el oído interno los impulsos que va a llevar la membrana timpánica por la recepción de los sonidos, y la presión que existe en el interior de la caja timpánica está conectada con la vía respiratoria mediante lo que es la trompa de Eustaquio o trompa faringotimpánica, de tal forma que mantenemos una circulación aérea permanente en todo lo que es los componentes del oído medio. Por fuera, esta caja timpánica lo vamos a estudiar con un elemento que está en el fondo del conducto auditivo externo o del meato auditivo externo, que es la membrana timpánica, ¿sí? Entonces vamos a empezar a estudiar lo que es, por una parte, la cadena de huesecillos. Esta cadena de huesecillos está formada por 3 huesos muy pequeños. Estamos hablando del martillo, del yunque y del estribo. Estos están articulados, ¿sí? Además de que describimos en cada uno de ellos varios elementos, como lo que es el mango en el martillo, que va a estar inserto en todo lo que es la membrana timpánica, la apófisis corta, ¿sí? La apófisis larga, de donde parten los ligamentos tímpano-maleolares que vamos a describir también en la membrana timpánica, y finalmente todo esto está unido a la cabeza mediante el cuello del martillo. La cabeza articula mediante una articulación sinovial con lo que viene a ser el cuerpo del estribo. El cuerpo del estribo tiene una apófisis horizontal y una apófisis vertical. La apófisis horizontal es la que va a ser encargada de mantener el eje, quiere decir que está unido mediante ligamentos a la caja del tímpano, y va a mantener un eje único con lo que viene a ser el martillo, en tanto que la apófisis vertical tiene un pequeño segmento articular que tiene además una especie de saliente que nosotros conocemos como apófisis lenticular, que se va a articular con la cabeza del estribo. Finalmente, en el estribo describimos 2 ramas y una platina o base, que es la que va a ir a taponear la ventana vestibular del oído interno y transmitir el impulso de todos estos elementos hacia lo que es el oído interno. Esta es la articulación que forman. Nosotros vamos a reconocer en ella que la platina o base del estribo está unida a lo que es la ventana vestibular, y mediante la ventana vestibular a la rampa vestibular de la cóclea, ¿sí? Para transmitir los impulsos físicos desde la membrana timpánica, donde está inserto, llamemos, el mango del martillo. Fíjense ustedes que el mango del martillo inserto aquí tiene una articulación en la cabeza, particularmente a nivel de lo que es el ático de la cavidad timpánica, y tiene una continuidad horizontal con lo que viene a ser la apófisis corta del yunque. El yunque, ¿sí?, está unido a lo que viene a ser el ático mediante formaciones ligamentosas también, que ustedes van a describir mejor en la porción práctica. Ahora, en lo que viene a ser las apófisis del martillo, vamos a describir nosotros unos elementos importantes que son los ligamentos tímpano-maleolares, que van a dividir la membrana timpánica en una porción superior, que es la porción flácida, y una porción inferior, que es la porción condensa de la membrana timpánica. Todo este espacio va a ser atravesado por un nervio que es rama del nervio facial y que ustedes lo conocen como cuerda del tímpano. O sea, la cuerda del tímpano atraviesa precisamente entre el mango del martillo y la apófisis larga del yunque. Si nosotros vemos por fuera la membrana timpánica, vamos a ver que por dentro era convexa y por fuera tiene una especie de orificio y es cóncava, y
este orificio es conocido como el ombligo. Y en este corte nosotros estamos viendo no solamente el ático, sino todo lo que es la pared interna y la pared inferior de lo que viene a ser la caja del tímpano. Entonces, ¿cómo describimos la caja del tímpano? Vamos a describir en ello una pared interna, y esa pared interna está en relación básicamente en vecindad con los elementos que habíamos descrito en lo que es la pared externa o la vista externa del oído interno. Primero vemos esta formación que nos llama la atención, se denomina promontorio, y ese promontorio está en relación con la primera vuelta que da la cóclea, inmediatamente por debajo de lo que es la ventana vestibular. Si nosotros analizamos todos estos elementos que habíamos descrito en el oído interno, la ventana vestibular, la ventana coclear y la primera vuelta de la cóclea, ¿sí? Básicamente ya tenemos gran parte de los elementos que vamos a describir en la pared interna del oído medio, ¿sí? Complementando con los siguientes, que en la misma pared interna nosotros vamos a tener, ustedes se acuerdan, el fondo del conducto auditivo interno o meato auditivo interno, con la primera porción del nervio facial que estaba entre el caracol y la cóclea, ¿sí? Aquí se describe lo que es la rodilla, la primera rodilla del nervio facial, y a partir de eso nosotros tenemos la segunda porción de lo que es el trayecto intrapetroso del nervio facial, y finalmente la tercera porción que desemboca en lo que es el agujero estilomastoideo. A eso lo llamamos el conducto coclear. Entonces ese conducto, perdón, el conducto del facial o acueducto de Falopio. En su interior tiene al nervio facial, y nosotros también lo vamos a ver como una prominencia que hay que describir en la pared medial de lo que es el oído medio. Por detrás tenemos esta pequeña prominencia que también se va a ver en la pared medial del oído medio, que nosotros describimos como caja timpánica. Esa pequeña prominencia está determinada por lo que es el conducto semicircular lateral o externo. Entonces, esa es la pared medial. Además de algunas cositas que tenemos que describir, partimos de esto, que es por una parte el promontorio, por otra parte la ventana oval o ventana vestibular, que va a ser taponeada por la platina del estribo, quien saben que va a bombear a la rampa vestibular, lo que es el líquido endolinfático. A nivel de la helicotrema, vuelve el líquido endolinfático, pero por la rampa timpánica, que es ya inferior, y esa rampa timpánica inferior es la que hace vibrar la membrana basilar para que podamos oír los sonidos. Pero a su vez existe una pequeña ventana, que es la ventana redonda, o también llamada ventana coclear, ¿sí? Donde está tapizado por una pequeña membrana. Es un tímpano secundario esto, para evitar que la presión haga reventar inclusive a lo que es la membrana basilar. Entonces, esto es como una compensación de salida, sea bomba, en cuanto sube la presión en la rampa timpánica. Avanzamos un poquito más, y nosotros, además de esto, tenemos que describir las otras paredes de la caja del tímpano. En la pared anterior, por ejemplo, vamos a describir dos orificios. Por una parte, el orificio que va a dar acceso a lo que es la porción ósea de la trompa auditiva o trompa faringotimpánica. Y por otra parte, en la parte superior, nosotros vamos a describir un pequeño conductillo muscular que está ocupado por el músculo del martillo o el músculo tensor de la membrana timpánica. Ese músculo tensor de la membrana timpánica, ¿sí?, termina por un pequeño conducto que van a ustedes describir en cortes óseos, seguramente como lo que es conocido el pico de cuchara, ¿sí? También describimos en la pared posterior una pequeña eminencia, que es la eminencia piramidal, ¿sí? Esa eminencia piramidal contiene a lo que es el tendón del músculo del estribo. Ese músculo del estribo o estapedio, ¿sí?, se prolonga por un tendoncito y termina en lo que es el cuello o la unión, llamemos así, de las ramas del estribo. ¿Para qué? Para evitar que el estribo penetre de manera muy fuerte hacia lo que es la rampa vestibular.
Finalmente, por detrás también vamos a describir lo que es el orificio de comunicación entre la caja timpánica y lo que es el antromastoideo. Hablamos de lo que es el aditus anantrum. Por allí va, no hay nada más que describir que el tegmen timpani, y en medio del tegmen timpani esta fisura o sutura, si quieren llamar ustedes, ¿no es cierto? La fisura petrotimpánica superior. Por debajo está unido a lo que viene a ser la pared superior del golfo de la vena yugular, ¿sí? Entonces, todo esto se describe en esta caja timpánica. Partimos del promontorio, ¿sí? El promontorio, que saben, es la prominencia que forma la primera vuelta de la cóclea. Por arriba la ventana oval, por debajo la ventana redonda, ¿sí? Por arriba y adelante describimos lo que es el conducto óseo del músculo del martillo, o también llamado músculo tensor de la membrana timpánica, y por detrás describimos lo que es la eminencia piramidal con su contenido, que es el músculo del estribo, o también llamado músculo estapedio. Por detrás y por arriba de lo que es la ventana oval, ¿sí? Describimos lo que es la prominencia formada por la segunda porción del nervio facial, y finalmente más arriba lo que viene a ser el conducto semicircular lateral. Esto representa lo que es el aditus anantrum. En lo que es la disposición, el tapizamiento mucoso, nosotros vamos a ver alrededor de lo que es el promontorio, ¿sí? Un plexo nervioso que es el plexo timpánico. Ese plexo timpánico está formado por una parte, por lo que viene a ser una rama del nervio glosofaringeo, que es el nervio timpánico, o también llamado nervio de Jacobson, ¿sí? Que por arriba se va a continuar, llamemos así, con el nervio petroso inferior, y a través del nervio petroso inferior comunicarse con lo que viene a ser el plexo carotidio. Mediante el plexo carotidio también recibe inervación sensitiva, lo que es la caja del tímpano. Y otro elemento importante que hay que considerar es que una rama del nervio facial que están haciendo particularmente en la tercera porción es la cuerda del tímpano. Esta cuerda del tímpano, como saben ustedes, va a ir a anastomosarse con lo que es el quinto par mediante el nervio lingual. Entonces, para ir hasta el nervio lingual, atraviesa la cuerda del tímpano, el espacio que separa el mango del martillo con lo que es la rama mayor o la apófisis larga del yunque, y finalmente, mediante lo que es el orificio de la trompa faringotimpánica, lo acompaña y va a ir a terminar en lo que viene a ser el nervio lingual. Esto es lo que se ve en la parte ósea. Terminamos de describir esta pared interna con dos cositas importantes. Por una parte, hay una cresta que separa lo que es la ventana vestibular del promontorio. Y hay otra cresta que separa la ventana coclear o ventana redonda del promontorio. Y estas crestas, ¿no es cierto?, van a ser conocidas como subiculum promontori y el ponticulum promontori. Entre el subiculum promontori y el ponticulum promontori, ¿sí?, va a estar ubicado lo que nosotros vamos a describir como el seno timpánico. Importante el seno timpánico. También la base de esta pequeña eminencia, que es la eminencia piramidal, con un conducto en su vértice, y ese vértice es por donde sale el músculo del estribo. Ahí están viendo ustedes la segunda y la tercera porción de lo que viene a ser el conducto del nervio facial como una prominencia, y más posteriormente lo que viene a ser la prominencia formada por el conducto semicircular lateral. En la parte anterior ustedes están viendo dos conductos óseos, una parte que corresponde a lo que es el conducto óseo de la trompa faringotimpánica, que es inferior, y otro conducto óseo en la parte superior, que es el conducto óseo del músculo del martillo o músculo tensor de la membrana timpánica. Y como ven, este pequeño conducto óseo, ¿sí?, termina por un extremo medio doblado, llamemos así, por eso es que le han denominado el pico de cuchara. Si nosotros lo vemos ya con músculo,
ese pico de cuchara que está el músculo tensor de la membrana timpánica, va a terminar por un pequeño tendón y ese tendón terminará lógicamente en lo que es el mango del martillo que está localizado a este nivel, pero en la membrana timpánica. En tanto que la pequeña eminencia piramidal están viendo ustedes contenida aquí por lo que es el vientre del músculo del estribo o estapedio y el pequeño tendón termina, como ven aquí, en lo que es el cuello y la cabeza del estribo. Este músculo es el que se contrae para evitar la excesiva penetración en la ventana oval de la base de la platina. En cambio, si se contrae, evitará que el mango del martillo vibre demasiado y también pueda transmitir esa vibración hacia lo que es la base del estribo. Entonces, si existe, por si acaso, este músculo recibe inervación del nervio facial, en tanto que este otro recibe inervación del nervio del trigémino a través del tronco terminal anterior. Si se acuerdan ustedes, el tronco común del nervio del pterigoideo externo, del periestafilino interno y del pterigoideo interno, del periestafilino externo y lo que es el músculo del martillo. Es un tronco común que sale del nervio mandibular, la rama inferior del trigémino. Bueno, seguimos. Aquí está la relación con lo que es la pared inferior, ya con lo que es el golfo de la vena yugular, la pared anterior en su segmento inferior con lo que es la arteria carótida interna, y aquí están los ramos pequeños que van a ir hacia la irrigación, llamémoslo así, de las ramas carótico-timpánicas que van a ir hacia la irrigación de lo que es la caja del tímpano. Si vemos externamente, la pared externa se ve así desde adentro. Tenemos a lo que es la membrana timpánica y esa membrana timpánica está, llamemos así, envolviendo la inserción del mango del martillo. ¿Sí? Esa inserción del mango del martillo recibe toda la irrigación de lo que es las distintas arterias que van a irrigar la membrana timpánica, lo que le da un aspecto radiado, además de que las fibras internas de la membrana timpánica también son radiadas alrededor de lo que es la inserción del mango del martillo. Si ustedes ven acá y están siendo un poquito, tenemos aquí al nervio facial, ¿sí? Recorriendo en su tercera porción hacia el agujero estilomastoideo, y una ramita que retorna es la cuerda del tímpano, y esa rama que es la cuerda del tímpano atraviesa el espacio comprendido entre el mango del martillo y lo que viene a ser la apófisis larga del yunque, y finalmente alrededor de lo que viene a ser el mismo orificio que utiliza la trompa faringotimpánica, se dirige hacia el nervio lingual. Entonces es importante ver esta situación. Si nosotros lo vamos a describir desde afuera, vamos a ver otra disposición de la membrana timpánica. Entonces, nada más para recordarles que la irrigación de la caja del tímpano superiormente va a ser dada por ramas de la arteria meningia media, ¿sí? Anteriormente viene desde la arteria faringea, particularmente la faringe ascendente, que es rama de la carótida externa, ¿sí? La arteria timpánica, que ustedes han estudiado como rama de la arteria maxilar o maxilar interna, y por detrás la arteria estilomastoidea. Todas ellas se encargan de dar irrigación a todo lo que es la caja del tímpano. La inervación, vamos a dividirla en inervación motora e inervación sensitiva. La inervación sensitiva va a estar dada por una rama del nervio glosofaringeo, que es el nervio timpánico o de Jacobson, que va a distribuirse alrededor del promontorio con el plexo timpánico y se va a anastomosar con lo que es el nervio petroso menor. También va a recibir ramas del plexo carotidio, ¿sí? Que es unión del nervio petroso mayor con el petroso profundo. Si se acuerdan ustedes, cuando han estudiado la cara anterosuperior del peñasco temporal, han visto dos pequeños canales, el canal para el nervio petroso mayor y el nervio petroso menor.
En la cuerda del tímpano, ya expliqué, ¿no es cierto? Es una rama del séptimo par craneal que atraviesa solamente la caja del tímpano, no da ningún tipo de inervación y va a ir a anastomosarse con el nervio lingual para transmitir la sensibilidad de la lengua. El músculo del estribo recibe inervación por alguien que está cerca, ¿no es cierto? Si aquí está la eminencia piramidal y ahí está el músculo del estribo, obviamente la rama viene del facial. Y por delante, igual, el músculo del martillo o un músculo tensor de la membrana timpánica tiene al nervio mandibular como su proveedor para la rama de inervación motora. Bueno, para terminar esto del oído medio, también hay que describir lo que es la trompa faringotimpánica o trompa de Eustaquio. Esquemáticamente lo dividimos en una porción ósea y una porción cartilaginosa que está revestido por mucosa y a su vez recibe músculos. Tiene una especie de cono invertido en la porción ósea, donde es mayor el diámetro de origen, tiene 2 milímetros y alrededor de 1 milímetro en el extremo terminal de este segmento óseo. Igualmente, la porción cartilaginosa es al contrario, ¿no es cierto? Tiene en su origen un diámetro de 1 milímetro y alrededor de 5 o 6 milímetros que termina en lo que viene a ser el orificio de desembocadura en la faringe, ¿sí? Tiene una longitud de 35 a 45 milímetros y es importante que recuerden esto, que en el orificio faríngeo de la tuba auditiva tiene dos cosas para estudiar. Un pliegue anterior, que es un pliegue anterior, que es el pliegue salpingo-palatino, y un pliegue posterior, que es el pliegue salpingo-faríngeo. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros tomamos en cuenta, aquí está el cono de la porción ósea de la trompa faringotimpánica, ¿no es cierto? Y esta es la porción cartilaginosa de la trompa faringotimpánica. No es completamente tubular, sino uno de los segmentos son tubulares, ¿sí? Y esos están abiertos o cerrados de acuerdo a la contracción de los músculos que vamos a estudiar cuando estudiemos el velo del paladar. Estamos hablando del periestafilino externo o tensor del paladar, del velo del paladar, y el periestafilino interno, o también llamado elevador del velo del paladar. Estos músculos en su tensión abren lo que viene a ser la tuba auditiva. O sea, si es que ustedes se transportan en avión, lógicamente al bajar, tal vez por la presión, suban y se cierren la audición. Pareciera que plup, plup, se cierra la audición. En tanto más que en chicle o traguen un poco de saliva, están tensando estos músculos y eso va a ocasionar que se aperture nuevamente lo que es la tuba auditiva para igualar la presión que existe en el interior de la cavidad timpánica y lo que viene a ser el exterior. Igualmente, esto nos sirve para que nosotros podamos aperturar y no forzar demasiado. Si nosotros estamos ante ruidos muy intensos, ¿sí? Nosotros aperturamos esto mediante en un concierto de rock, por ejemplo, ustedes hacen un grito y mediante el grito la presión que es ejercida por el sonido escapa en parte por la tuba faringotimpánica o tuba auditiva. Esta porción termina en lo que viene a ser la faringe, particularmente la nasofaringe, mediante el orificio faringeo de la trompa faringotimpánica. Entonces, por eso está comunicado con la vía respiratoria. Y ahí tienen ustedes el pliegue salpingo-palatino, que termina más o menos en el paladar blando, y el pliegue salpingo-faringeo, que circunscriben el orificio faringeo de la trompa faringotimpánica o tuba auditiva. Todo esto, les digo, no es nada más para equiparar la presión existente en la parte externa con la presión existente en la parte interna de la caja timpánica.
de tal forma que estos eviten, diremos, la excesiva vibración de la membrana timpánica mediante estímulos reflejos. Vamos a terminar con lo que es el oído externo. El oído externo humano, ¿sí?, que es el que podemos ver, está compuesto por el pabellón auricular y meato auditivo externo o conducto auditivo externo. En lo que viene a ser el pabellón auricular tenemos que describir algunas estructuras. Por una parte, eminencias o relieves que son denominados el hélix, el antihélix, ¿sí? Y este antihélix dividiéndose en dos extremos va a dar lugar a la formación de una pequeña foseta que es la fosa triangular, y por detrás de lo que es el antihélix y por delante del hélix una fosita que parece una nave, por eso le ha llamado la fosita escafoidea o fosita navicular. El hélix termina delimitando lo que es un espacio que nosotros denominamos concha, ¿sí?, que a su vez va a ser prolongado hacia abajo por otros elementos cartilaginosos que nosotros vamos a describir como lo que es el trago y el antitrago. Y entre el trago y el antitrago existe una gran escotadura cutánea, que es la escotadura intertrágica. Esta escotadura intertrágica y básicamente es separación de dos cartílagos y delimitando lo que viene a ser los diferentes músculos. Si nosotros vemos el esqueleto cartilaginoso, vamos a ver todos estos elementos en dos segmentos. Por una parte, el fibrocartílago, que va a formar todas las prominencias, y por otra parte, los ligamentos, el ligamento anterior y el ligamento posterior. ¿Sí? Igualmente, la parte muscular, para que se acuerden, les he puesto estos elementos que son el músculo triangular anterior, el triangular superior y el triangular inferior. Estos músculos y el esqueleto cartilaginoso tienen un revestimiento cutáneo, y ese revestimiento cutáneo nos da la forma de lo que es el pabellón auricular en ambos lados. También en la parte inferior existe lo que es una porción no cartilaginosa, ese es el lóbulo de la oreja. El conducto auditivo externo hay que dividirlo en sus dos tercios internos, tiene un diámetro menor, y en el tercio externo tiene un diámetro mayor. Termina estos 2.5 centímetros de longitud en lo que viene a ser la membrana timpánica. Y esa membrana timpánica nosotros la vamos a estudiar como el fondo del meato auditivo interno. Está relacionado por debajo con lo que viene a ser la glándula parótida y por detrás con las celdas mastoideas. Por arriba está relacionado con la fosa craneal media, ¿sí? Y por delante está relacionado con la articulación temporomandibular. Si ven ustedes la membrana timpánica, volviendo a esto, nosotros tenemos la membrana timpánica vista de adentro, es convexa, en cambio vista desde afuera, la membrana timpánica es ligeramente cóncava, está orientada oblicuamente de superior a inferior, pero de fuera hacia adentro, ¿sí? Tiene inserto al mango del martillo, y por fuera nosotros vamos a describir los siguientes elementos, además de lo que es la inserción del mango del martillo. Estos dos elementos que van a formar lo que son los ligamentos tímpano-maleolares, tímpano maleolar anterior, ¿sí?, y tímpano maleolar posterior. Estos ligamentos tímpano-maleolares terminan en el ombligo y dividen a todo lo que es la membrana timpánica, que puede verse con el otoscopio desde la parte externa, en una porción que es densa o porción condensa y una porción que es flácida. ¿A qué se debe esta división de que sea la porción condensa? Se dice que en la parte externa las fibras de esta membrana son circulares, ¿sí? Y en la parte interna las fibras son radiadas. En la parte interna las fibras radiadas básicamente se observa unidas
a lo que es las fibras circulares de la parte externa. En cambio, que en la porción superior, por encima de los ligamentos tímpano-malleolares, existe la porción flácida que solamente tiene las fibras circulares. Y mediante el otoscopio nosotros podemos ver los diferentes elementos que se ven a trasluz a través de esta porción flácida. Más adelante les explico cuáles son esos elementos. Por otra parte, existe unos 2 milímetros de espesor, un rodete, que es una porción muy densa que está principalmente insertada en lo que es el marco óseo del conducto auditivo externo del temporal, ¿sí? Al que le llamamos el rodete anular o rodete de Gerlach. Ese rodete de Gerlach tiene fibras que se continúan directamente con los ligamentos tímpano-malleolares, de tal forma que nos van a dar una porción triangular superior, que es la pars flácida, y una porción semilunar, llamemos así, de la porción condensa. Ahora, a nivel de lo que es el extremo inferior del mango del martillo, ¿sí? La membrana timpánica está ligeramente hundida y ese hundimiento lo conocemos nosotros como el ombligo. Si nosotros trazamos líneas a nivel de lo que es el mango del martillo, ustedes están viendo ahí la pars flácida y la pars condensa, aunque este es un oído izquierdo, ¿no es cierto? Vamos a ver que podemos dividir nosotros la membrana timpánica en varios cuadrantes. Una línea oblicua aquí, con otra línea perpendicular, nos dividirá en cuadrante anterior y superior, anterior e inferior, posterior, inferior y posterior y superior. Si nosotros vemos, ¿sí? El mango del martillo está a ese nivel, viéndose con la porción flácida de la membrana. El ombligo, el rodete anular de Gerlach, ya visto por otoscopio, y eso básicamente nos da una opción a que nosotros describamos la membrana timpánica por cuadrantes. Vale mencionar, no me salté, vale mencionar que en esos cuadrantes nosotros describimos en el cuadrante anterior e inferior una reflexión de lo que es la luz del otoscopio, y esa luz del otoscopio nos va a dar la sensación de que nos ilumina. A eso le han llamado el cono luminoso. Si nosotros queremos hacer intervención de lo que viene a ser la membrana timpánica, la tenemos que hacer, por si acaso, siempre en el cuadrante posterior e inferior, que además es el cuadrante más declive que tiene la caja timpánica. Clínicamente nosotros vamos a observar mediante el otoscopio si es que existe una colección purulenta a ese nivel. ¿Qué quiere decir? Que existe colección de pus en el interior de la caja timpánica. ¿A qué se puede deber eso? A que existe una infección, y esa infección se llama otitis media. Cuando la otitis media es aguda, es de aparición repentina, ¿sí? Tiene una colección de pus que deja ver en una etapa aguda y lógicamente es muy doloroso. Las causas son las siguientes. La colección de esta pus puede darse ¿por qué? Porque en los niños particularmente la trompa faringotimpánica, o sea, la tuba auditiva, es más horizontal que en los adultos. Por lo tanto, cualquier infección respiratoria aguda que tenga en el niño va a cerrar o va a migrar el líquido purulento a través de la tuba auditiva y localizarse en el oído medio, causando otitis media aguda. Es decir, desde nasofaringe, desde una adenoiditis que puede tener el niño, ¿sí? Una hipertrofia adenoide, o sea, un agrandamiento de las adenoides, o finalmente desde procesos como sinusitis, fácilmente por la horizontalidad de la trompa de Eustaquio, son pasibles de provocar una otitis media aguda. Por eso,
en los niños es de mucho cuidado. No tanto así en los adultos. En los adultos predominan otro tipo de causas, pero no la migración tanto de una infección respiratoria que lleve hacia lo que es el oído medio, la colección purulenta. ¿Sí? Existe también varios fenómenos en los que se puede observar, ¿sí?, durante las fases evolutivas que tiene la otitis media, ¿sí? En una fase 2 de colección, nosotros podemos ver que la colección es parcial o la colección es total. Ya no observamos, si se dan cuenta ustedes, el cono luminoso en el cuadrante anterior e inferior. Ya prácticamente se ha borrado. En una fase supurativa, ya quiere decir que la membrana timpánica se ha reventado, ¿sí?, por la colección purulenta, y la pus está saliendo a través de ese orificio de la membrana timpánica, orificio que no debería haber. Y ya en fases más posteriores ya tenemos una fase exudativa, ¿sí?, donde proliferan varios tipos de células ya patológicas, ¿sí?, y tenemos clínicamente lo que venía a ser todo lo que es la otorrea. Ahí están viendo ustedes esta división en cuadrantes. En el cuadrante anterior e inferior, en una membrana timpánica normal, con la iluminación que le damos con el otoscopio, siempre refleja la luz. Y esa reflexión de la luz se llama cono luminoso. Cuando está presente el cono luminoso y no hay colección purulenta interna, esta es la característica de la membrana timpánica. Pero cuando ya hay colección purulenta, desaparece ese cono luminoso y ya se observa incluso abombamiento. Pero lo principal es el dolor. Ahí ya vemos una membrana timpánica ya con mayor desarrollo de la enfermedad, donde la fase supurativa ya está predominando y la membrana timpánica ya está perforada. Aquí tenemos otra perforación de esta membrana timpánica, y esto básicamente en una fase de coalescencia ya están curando y está toda la pus ya ha salido, pero ha dejado un hueco en la membrana timpánica, y ese hueco básicamente nos puede dejar atravesar un hisopo o algo que absorba la colección purulenta mediante lo que es el conducto auditivo externo. Esto es lo que no se debe hacer, no tocar la membrana timpánica con lo que es el cotonete. Algunos usan después de ducharse cotonetes y lo que hacen es empujar el cerumen. Muchas veces ese cerumen ya está endurecido completamente y cuando lo empujan lo que van a ocasionar es ruptura de la membrana timpánica. Y no queremos llegar a esto, ¿no es cierto? Queremos conservar lo que es el cono luminoso. En un tratamiento quirúrgico, ¿sí?, una miringotomía es la punción de la membrana timpánica, el corte de la membrana timpánica para colocar drenajes, y luego de que ya se ha resuelto la colección purulenta, se puede colocar una falsa membrana timpánica, o sea, existen elementos quirúrgicos que remiendan, llamémoslo así, lo que es la membrana timpánica, ¿sí? Eso ya van a ver ustedes en clínicas. Bueno, por otra parte, una complicación de todas estas alteraciones, estoy dando un ejemplo nomás, son las hipoacusias. La falta de audición o la disminución de la audición puede ser de dos tipos. Por una parte, ser conductiva, que se quiere decir que hay algún tipo de bloqueo, o por otra parte puede ser neurosensorial, que hay alteración en lo que viene a ser la vía sensorial, o sea, alteración en el conducto coclear o en lo que viene a ser el ganglio coclear, etc. ¿Cómo se sabe esto? Existen pruebas para realizar. Existe la prueba de Weber, la prueba de Ginet y la prueba de Schwabach para analizar todos estos elementos. Esto van a llevar en la clínica, pero básicamente lo que está haciendo es analizar con un diapasón y ver, diremos, hacer vibrar el diapasón, lo colocan sobre el cráneo y ve hacia dónde se corta primero, hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho.
para ver en cuál hay una hipoacusia, ¿sí? Posteriormente también se puede hacer con el mismo diapasón, una vez que hayan detectado el lado de la hipoacusia, para ver si es conductiva o si es neurosensorial. Igualmente con el diapasón hacer la vibración correspondiente, pero ya en la apófisis mastoides, ¿sí? Existen también las audiometrías, y esas audiometrías están en relación a incorporar al paciente a una sala, llamemos así, silenciosa, donde se van emitiendo pequeños sonidos, y esos sonidos son captados por el oído del paciente, pero son anotados, llamemos así, en cuanto a cuántos decibeles escucha el oído derecho y cuántos el oído izquierdo, y de esa forma las audiometrías se van haciendo a mayor cantidad de decibeles, o sea, mayor intensidad de sonido, partiendo desde sonidos muy bajos hacia sonidos muy superiores. Son las pruebas clínicas que ustedes van a tener que hacer cuando evalúen lo que es la audición. Bueno, creo que con eso se ha completado lo que viene a ser este tema muy largo, que es oído. Les deseo mucha suerte, les recomiendo muchas páginas que están en la red para que ustedes los vean, al igual que los textos, ¿sí? Muchas gracias por su atención y será hasta una nueva oportunidad.